Héroes de Pelican Town. Capítulo 8. El invierno se estaba convirtiendo en uno de los meses favoritos de Izuku. En Musutazu, era necesario mantener la infraestructura despejada, y la ciudad contaba con varias personas con dones adecuados, listas para despejar cualquier nevada en cualquier momento. Su pasado sin dones también lo mantuvo aislado durante la mayor parte de su infancia, así que la última vez que recordaba haber participado en una actividad como peleas de bolas de nieve o trineos fue antes de su diagnóstico, hace más de una década. Como el clima impedía el crecimiento de los cultivos, los dos granjeros se encontraban en una posición mucho más flexible. Seguirían explorando las minas o pescando, pero los lagos o cavernas no desaparecerían, así que podían permitirse trabajar a su propio ritmo. Por ejemplo, Kyoka descubrió que Izuku no había tenido un día de nieve como Dios manda en más de una década y decidió posponer todos sus planes para rectificar semejante desastre. No fueron los únicos con esa idea, pues al entrar en el bosque, Kyoka oyó de inmediato gritos lejanos y chillidos infantiles. Al adentrarse más en el bosque, los granjeros encontraron a Hash y Vincent lanzándose bolas de nieve mientras Sam y Penny preparaban más munición para los niños. A un lado, a salvo del conflicto, Abigail y Sebastián trabajaban juntos en la creación de un muñeco de nieve deforme que le recordaba a Izuku más a las bestias terrestres creadas por Pixiebot que a algo remotamente humanoide. Vincent fue el primero en ver a los granjeros. «Hola, Izuku». «Hola, Kyoka», gritó el chico antes de que Hash le diera un golpe en la nuca mientras estaba distraído. Mientras Vincent volvía a concentrarse en el juego, Izuku y Kyoka se acercaron a la otra pareja para inspeccionar su obra. «Hola, chicos. ¿Disfrutan del clima?», preguntó Abigail después de añadir el quinto ojo de roca a su creación. «Sí, pero hoy es una ocasión especial». Una inclinación de cabeza curiosa de Abigail incitó a Kyoka a continuar. «Izuku nunca ha estado en una pelea de bolas de nieve». Abigail fingió sorpresa. «¿En serio? Eso es inaceptable. Incluso Seba ha estado en una». «Oigan. ¿Qué significa eso?», gritaron los dos chicos al unísono, atrayendo la atención de los otros cuatro. Rápidamente se decidió que tal cosa no se toleraría. «De acuerdo», dijo Izuku. «¿Formamos equipos? ¿O es solo uno grande?». Izuku fue interrumpido cuando los 5 jóvenes presentes lo golpearon con bolas de nieve antes de huir al bosque, cada uno en una dirección diferente. Tras un breve momento de confusión, Hash y Vincent lanzaron una pequeña bola de nieve cada uno, golpeándolo en el pecho antes de huir también juntos. Libertad para todos. No habló con nadie. Tras una tarde de rodear árboles y tender emboscadas en la nieve, Izuku se adaptó rápidamente, considerando el juego como una especie de ejercicio de héroe. Los dos granjeros se convirtieron rápidamente en el centro de atención, ya que su entrenamiento con Aizawa les permitía ocultar el ruido de sus movimientos, incluso en la nieve, y la audición mejorada de Kyoka hacía inútil cualquier intento de acercarse sigilosamente. Lo que comenzó como una batalla campal se convirtió poco a poco en una partida de 6 contra 2, y a pesar de la disparidad numérica, Izuku y Kyoka no solo se defendían, sino que ganaban con creces. Sin embargo, su victoria duró poco, ya que Izuku lanzó una bola de nieve que golpeó a Sam en la frente, haciéndolo caer al suelo. Izuku casi desvió la mirada al darse cuenta de que el rubio no se levantaba. Temiendo lo peor, relámpagos verdes brillaron tras él mientras Izuku corría hacia el chico caído. Justo en una trampa. Sam abrió los ojos de golpe al aplastar la cabeza de Izuku entre 2 puñados de nieve, mientras Penny se acercaba por detrás y le vertía un puñado en la espalda de la camisa. Confundido, desorientado y con mucho frío, Izuku no se dio cuenta de que Abigail, Sebastián, Vincent, Hash e incluso Kyoka emergían de la línea de árboles para asaltar el pequeño verdor. Mientras Izuku yacía en el suelo, completamente derrotado, Kyoka se acercó al granjero cubierto de nieve. «¿Estás bien, Mop-Top?», preguntó, antes de ver que el ataque conjunto había dejado su cabello, antes verde, completamente cubierto de nieve. «¿O quizás debería ser Snow-Top ahora?». Izuku dejó escapar un suave gemido ahogado antes de que la Violeta lo ayudara a levantarse. «Eso fue terrible», dijo mientras se sacudía el cabello para quitarse cualquier partícula congelada. «¿Qué, la paliza helada que acabas de recibir o la broma?», preguntó Kyoka. «Sí». Tras haber agotado las fuerzas del joven granjero, Izuku y Kyoka decidieron volver a la granja a calentarse. Al fin y al cabo, ¿qué día de nieve estaría completo sin una tarde llena de bebidas calientes y compañía?
Izuku estaba mucho más familiarizado con esta parte del invierno que Kyoka. Sin un motivo para salir a disfrutar de la nieve, los Midori ya tenían la pequeña tradición de preparar chocolate caliente y hornear galletas en sus días libres. Mientras los Hir pasaban tiempo juntos, los padres de Kyoka poseían un talento culinario que, en el mejor de los casos, podría considerarse decente, y en lugar de eso, llenaban sus frías noches de invierno con música y comida para llevar. Tras una cena sencilla, Izuku empezó a enseñarle a Kyoka algunas recetas de repostería de su madre para mantener viva la tradición familiar, mientras Kyoka iba a poner uno de sus nuevos álbumes, que había comprado en la ciudad de Zuzu. Justo cuando estaban a punto de meter la masa en el horno, oyeron que llamaban a la puerta. Izuku abrió la puerta y se encontró con una Marnie con aspecto angustiado. «Hola Izuku, Kyoka». La mujer miró dentro de la casa y vio los tazones y bandejas de horno usados. «Oh, disculpa por interrumpir tu velada». «No hay problema», la tranquilizó Izuku. «¿Necesitas algo?» Marnie jugueteaba nerviosamente con sus manos mientras decía. «Solo vine a preguntar si alguno de ustedes vio a Shane. No he tenido noticias suyas desde su turno en el Hohamart». «Ninguno de los dos ha visto a Shane», dijo Kyoka por encima del hombro de Izuku. «¿No suele pasar un rato en el bar por la noche?» Su pregunta solo pareció poner a Marnie aún más nerviosa. «Pasé a preguntarle a Gus si lo había visto, pero él tampoco ha visto a Shane. Clint dijo que lo vio tomar el camino que lleva a nuestra casa, pero no regresó». A Izuku se le hizo un nudo en el estómago. Esperaba que Shane simplemente se tomara un tiempo para disfrutar de la nieve recién caída después de su turno de trabajo, pero algo le decía lo contrario. ¿Ha estado Shane actuando raro? Supongo que ha estado de mal humor estos días. Bueno, más de lo habitual. Pero hoy parecía estar de mal humor. Apenas pude hacerle hablar durante el desayuno. Marnie tuvo que secarse las lagrimitas que se le formaban en las comisuras de los ojos. Yo pensaba que no era nada de qué preocuparse, pero ahora que nadie sabe dónde está, Izuku y Kyoka no necesitaron que terminara para entender lo que implicaba, y la parte de ellos que aún eran héroes entró en acción. Mientras Kyoka apagaba el horno para evitar quemar la casa y cogía su ropa de invierno, Izuku estaba ocupado calmando a Marnie. «Kyoka y yo buscaremos a Shane», intentó intervenir el ranchero, pero el joven héroe siguió hablando. «Podemos buscar en el bosque rápido, y ahora mismo creo que es mejor que tú y Ja se apoyen mutuamente. Lo encontraremos, Marnie, te lo prometo». El repentino cambio en el comportamiento de Izuku dejó a Marnie atónita por un momento, solo capaz de asentir con la cabeza ante el plan de Izuku antes de regresar a su propiedad. Nunca antes los sermones de Aizawa sobre no perder el tiempo al cambiarse habían parecido tan importantes, y la pareja se había puesto su ropa de invierno en tiempo récord. Los dos se separaron rápidamente tras llegar al extremo sur de la granja que conducía al bosque. Kyoka se adentró en el bosque con la esperanza de recoger algo con su don, mientras que Izuku se emborrachó al máximo y corrió hacia el otro extremo del bosque. Si Shane planeaba hacer algo drástico, el lugar más probable sería el acantilado en el extremo sur del bosque. Al atravesar la línea de árboles, Izuku se sintió aliviado al encontrar a quien parecía ser Shane, pero el hecho de que estuviera boca abajo en la nieve y rodeado de latas de cerveza vacías no pintaba un panorama muy agradable. «Shane, ¿me oyes?», le preguntó Izuku al hombre tumbado mientras el rayo se desvanecía de su cuerpo. La pregunta obtuvo una respuesta del borracho, gruñidos casi incoherentes, hasta que levantó la cara brevemente para mirar a Izuku. «Oye, Izu, chico. ¿Por qué estás fuera hasta tarde?» Izuku se acercó a Shane y se sentó, apoyando los pies en el borde. «Kyoka y yo te buscábamos. Mucha gente se preocupó cuando no llegaste a casa». «Mierda, siento que se hayan metido en esto», dijo Shane arrastrando las palabras. Yo no sé por qué estoy hip aquí». «¿Te refieres al acantilado? Estoy casi seguro de que te emborrachaste y...» «No», interrumpió Shane a la verdanete. «¿Por qué sigo viva? Solo trabajo, duermo y bebo para sobrevivir el día, ¿por qué debería siquiera Hip molestarme? ¿Debería tirarme por este precipicio?» Izuku agarró el brazo de Shane, por si acaso intentaba hacer algo. «Shane, no estás muy bien de ánimo ahora mismo y hacer algo tan drástico nunca es una buena solución. Vamos, te llevamos a casa y mañana». Shane intentó zafarse de la mano del chico con toda su fuerza, que dado su estado no era mucha. «¿Qué demonios sabes? Solo eres un niño, aún tienes esperanza».
Yo solo soy un inútil, un desperdicio de espacio. El repentino arrebato dejó a Izuku en un dilema. Nada le impedía simplemente recoger a Shane y traerlo de vuelta con Marnie. De hecho, probablemente eso era lo que debía hacer. Pero dejarlo así le parecía mal. De niño, Izuku quería ser un héroe que hiciera sentir mejor a la gente con su presencia. Incluso en un mundo donde no había ni necesitaba héroes, Izuku no podía simplemente dejar la situación en paz si podía hacer algo para ayudar, aunque fuera mínimamente. Antes de que Kyoka y yo nos mudáramos aquí, la gente con la que crecí, bueno, no era amable. Parecía que todos me odiaban, me decían que solo era un bicho raro, un inútil, Eso debió ser horrible. Izuku soltó una pequeña risa ante la elocuencia de Shane. Sí, más o menos. Solo intenté aguantar, con la esperanza de que algún día pudiera demostrar que todo lo que decían de mí estaba mal, pero entonces, un día, mi P. Izuku se interrumpió. Después de más de 3 meses de separación, poco a poco se había dado cuenta de que Katsuki nunca fue realmente su amigo. Aunque eran cercanos de niños pequeños, incluso si a veces impedía que otros abusaran de él, una década de malos tratos no era solo un obstáculo en una relación. Si bien los dos habían desarrollado cierto respeto mutuo después de su pelea en Ground Beta, estaba lejos de ser una amistad. La persona que creía que era mi mejor amigo me dijo que me lanzara desde el tejado. Y sabes, lo pensé. Solo por un momento, y decidí que nunca haría algo así, pero en ese momento, seguir simplemente no parecía tan atractivo. Mierda, lo siento por haberte gritado, murmuró Shane, claramente preparándose para otro discurso autodestructivo. Oye, no te preocupes. No te dije todo esto para que te sintieras mal. Lo que quiero decir es que pensé en la gente, o en ese momento, supongo que solo era la única persona que estaba ahí para mí, y eso fue suficiente para seguir adelante hasta que las cosas mejoraran. Puede que no lo parezca ahora, pero tienes mucha gente que se preocupa por ti. Sé que probablemente tardará un tiempo, y probablemente esta no sea la última vez que sientas que estarías mejor muerto, pero las cosas mejorarán. Y sé que todos en este pueblo estarán encantados de ayudarte. Al principio, Izuku pensó que el silencio tras su discurso era positivo, y que Shane simplemente estaba asimilando la información antes de responder, pero la continua falta de respuesta lo puso nervioso. Izuku estaba a punto de comprobar que el hombre no se desmayara cuando por fin oyó hablar a Shane. Oye, chico, ¿sí? Creo que deberías llevarme al hospital ahora, sin necesidad de más indicaciones. Izuku levantó al hombre, asegurándose de que tuviera la cabeza inclinada por si vomitaba. Un crujido le llamó la atención antes de ver a Kyoka emerger del borde del bosque, aliviada de ver a Shane con vida y griega. No tan bien. Pero con vida, al fin y al cabo. El viaje a la clínica de Arbei tomó más tiempo del que Izuku hubiera deseado, pero asegurarse de que Shane no saliera despedido por correr a toda velocidad le impidió adelantarse. Kyoka corrió delante de él para alertar a Arbei de la situación, e Izuku llegó y encontró que el doctor ya había preparado una cama para el hombre. Gracias por traerlo. Llamaré a Marnie para avisarle que deberían irse a casa a descansar después de una noche tan estresante como esta, dijo Arbei mientras preparaba el equipo para bombear el estómago de Shane y rehidratarlo. Conozco a una excelente consejera en la ciudad de Zuzu. La depresión nunca es fácil, sobre todo si se combina con el abuso de sustancias, pero hace un buen trabajo. Con la tranquilidad de que Shane recibiría tratamiento físico y mental, los dos granjeros hicieron caso a las indicaciones del buen médico y se fueron a casa a terminar de hornear y descansar. Al pasar la parada del autobús, Kyoka rompió el silencio primero. Entonces, supongo que ese amigo que te dijo que saltaras era Bakugou, ¿verdad? ¿Oíste eso? Tartamudeó Izuku. Creí oír a Shane gritar algo, pero cuando me acerqué ya estabas hablando de eso. No me pareció buen momento para interrumpir. Bueno, gracias por dejarme terminar. Pero sí, ese era Katsuki. Bueno, no es que pueda pagarle por eso, por mucho que lo desee. Kyoka apretó la mano de Izuku. La idea de que su novio considerara el suicidio, aunque fuera por un instante, hacía que Kyoka quisiera tenerlo lo más cerca posible. Al menos por esa noche. Me alegro de que no le hicieras caso. Ya en el umbral de su casa, Izuku abrazó a su amante con fuerza. No estaba seguro de si era por él o por Kyoka. Sí, yo también. Mientras Izuku se despedía de Gunter y cerraba la puerta tras él, oyó a Kyoka hablar desde el sofá. ¿Y qué quería? El granjero se dejó caer en el sofá para continuar donde lo había dejado en el ajetreado día de la pareja, lleno de nada que decir.
Gunter vino a decir que, de todo lo que donamos, el museo recibirá un premio por contribuciones significativas al sector. Izuku rebuscó en el bolsillo del pantalón para sacar la pequeña joya que el curador le pasó como recompensa. También dijo que quería que nos quedáramos con esta vieja llave. Kyoka le quitó la llave de las manos para examinarla. Aunque obviamente había sido muy hermosa en su día, los años la habían pasado factura. Gran parte de la superficie de la llave estaba cubierta de óxido, e incluso los pocos trozos de metal expuestos estaban deslustrados y descoloridos, pero aún conservaba un grabado impresionante que habría llevado bastante tiempo terminar. La forma general del objeto estaba intacta, y la llave probablemente seguiría funcionando, pero eso solo si ambos encontraban la cerradura correspondiente. Entonces, encontramos todas estas gemas y artefactos, suficientes para que el museo gane un premio, y nos da una llave antigua. Eso es lo que acabo de decir, sí. El tiempo que había pasado con Kyoka le había dado a la verdadmente un sentido del humor bastante seco, y aunque nunca pudo igualar a la chica broma por broma, sí tenía sus momentos. ¿Te dijo siquiera que abre? Preguntó Kyoka mientras le devolvía la llave. Izuku se la guardó en el bolsillo antes de responder. No, pero creo que tengo una idea. Arqueó una ceja y continuó. ¿Recuerdas esa vieja y oxidada trampilla cerca del cementerio que da a las alcantarillas? Kyoka soltó un gruñido de exasperación. ¿De verdad vas a sacarme a rastros a explorar las alcantarillas en nuestro día libre? No, Izuku abrazó a Kyoka antes de arrastrarla consigo para tumbarse en el sofá. Lo haremos mañana. Sintió que el conector de uno de los auriculares de la chica se deslizaba por su pecho, deteniéndose cerca del corazón. La primera vez, al día siguiente de que ambos dejaran claros sus sentimientos, había sido un acto subconsciente, pero pronto se convirtió en algo habitual. Para entonces, a Kyoka le costaba conciliar el sueño a menos que escuchara el latido constante y tranquilizador del corazón de su novio. No es que ninguno de los dos se quejara. Bien, al día siguiente, antes de que ambos se aventuraran a las minas, con la esperanza de que este viaje les permitiera llegar al fondo, los granjeros se desviaron para inspeccionar la reja cerrada que bloqueaba un viejo túnel de alcantarillado. Normalmente, Izuku no se molestaría en entrar en las alcantarillas y, en cambio, simplemente comprobaría si la llave abría el camino hacia arriba para saciar su curiosidad. Sin embargo, a principios de la primavera, se encontró con Vincent y Haas junto a un viejo túnel de alcantarillado que desembocaba cerca del bosque, intentando encontrar una forma de entrar para explorar. Al acercarse, debieron oír algo que los asustó, ya que huyeron rápidamente del oscuro túnel y se escondieron tras sus piernas. En aquel momento, Izuku lo atribuyó a una imaginación desbordante y al viento que resonaba en las paredes interiores. Claro que, para entonces, los dos granjeros ya habían visto cosas más extrañas que criaturas que habitaban en las alcantarillas, así que consideraron que era necesario una rápida inspección. Se escuchó un suave clic cuando Izuku insertó y giró la llave, y con un ligero tirón, al menos leve para él, las bisagras oxidadas chirriaron y crujieron cuando la rejilla se abrió a la fuerza. El olor era, en realidad, no tan malo. Seguía siendo una alcantarilla, y el aroma podría describirse como cualquier cosa menos agradable, pero o bien era una alcantarilla notablemente limpia, o bien ambos tenían una tolerancia sorprendentemente alta a los hedores fétidos. Al descender por una escalera, en lugar de los esperados túneles completamente oscuros, encontraron la zona iluminada por luces de pared. Izuku avanzó y giró a su izquierda, mirando la luz más cercana. No era ninguna especie de linterna, sino lo que parecía un pequeño y tenue globo de luz pura. No solo había algo viviendo en las alcantarillas, sino que tenía acceso a la magia o la usaba. Mientras Izuku se perdía en sus pensamientos, intentando deducir qué estaba pasando, Kyoka vio una masa oscura, vagamente humanoide, asomarse por una esquina. Al acostumbrarse a la luz, se dio cuenta de que no solo estaba envuelta en sombras, sino compuesta enteramente de sombras. La usuaria del conector de auriculares entró rápidamente en acción. ¡Atrás! Gritó mientras empujaba a Izuku tras ella y movía sus auriculares para estar lista para atacar. Aunque esta persona de las sombras era más pequeña que los brutos de las sombras que habitaban en las minas, Kyoka no iba a arriesgarse. Al ver a la chica adoptar una postura de combate, la persona de las sombras soltó un tímido "eep" antes de salir disparada por la esquina. De todas las cosas que ambos esperaban del monstruo, ya fuera una embestida repentina o magia extraña, un grito de miedo y la huida no eran lo primero en la lista. Ambos granjeros no sabían qué hacer.
Claramente no era hostil como los brutos de las sombras, pero intentar perseguirlos podría arriesgarse a ser atacados por miedo. Izuku dio unos pasos al frente antes de decir, hola. Disculpen si los asustamos. Hubo un breve silencio antes de que se oyera una voz suave desde la esquina. ¿Van a hacerme daño? Kyoka hizo una mueca ante la pregunta y decidió intentar reconciliarse con el monstruo. No, no lo somos. La gente de las sombras que encontramos en las minas nos atacó nada más vernos, así que cuando te vi, me adelanté en mis conclusiones, lo siento. Está bien, y siento haberte asustado. El monstruo asomó la cabeza de nuevo y, al ver que los dos granjeros ya no parecían hostiles, salió de la esquina. Al igual que sus parientes, la persona de la sombra estaba compuesta enteramente por una masa negra que les recordaba a Sombra Oscura, el don consciente de su compañero de clase Tokoyami. El que tenían delante era más pequeño y parecía no tener brazos. Hola, me llamo Krobus. Soy una especie de comerciante. Principalmente vendo cosas que encuentro a otros monstruos como yo, o a veces al mago Rasmodius. Pero mi tienda está abierta a todos. Izuku se acercó y le extendió la mano, antes de darse cuenta de su error. Justo cuando estaba a punto de disculparse, el cuerpo de Krobus se movió y parte de su torso se extendió para encontrarse con el del granjero. Tras un momento de shock, el chico se recuperó antes de hablar. Soy Izuku, y ella es Kyoka. Nos mudamos aquí hace poco. Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos, o la ausencia de Krobus. Ah, el mago los mencionó antes. Dijo que eran muy amigables. Tras las presentaciones, Kyoka se acercó para hacerle algunas preguntas a la persona de las sombras. Si no te importa que pregunte, ¿por qué vives en las alcantarillas? Bueno, en general a mi gente no le gustan los humanos, y los humanos tienden a destruir lo que no entienden. Otra mueca de la Violeta. Quería experimentar más del mundo que una cueva subterránea, y el mago tuvo la amabilidad de ayudarme a montar una tienda aquí. Entonces, ¿saliste de una cueva subterránea y entraste en un alcantarillado subterráneo? Preguntó Izuku, muy confundido. Krobus no pareció notar la perplejidad del granjero. ¿Sí? Hay mucha humedad aquí abajo cuando llueve. Es genial. Bueno, si eso lo hace feliz, pensó Izuku. Solo estábamos comprobando que no hubiera nada peligroso aquí abajo, pero fue un placer conocerte, Krobus. Sin más motivos para quedarse, los dos se despidieron del misterioso comerciante y prometieron visitar su tienda más adelante. Los dos se dirigieron a la entrada de la cueva donde se encontraban las minas y tomaron el ascensor hasta el piso más bajo disponible. Mientras el ascensor descendía profundamente en la corteza terrestre, Kyoka se giró hacia su novio. Oye, Izu, el chico giró la cabeza para mirarla. Si encontramos más personas de las sombras, podemos, ¿no?, luchar contra ellos. Saber que las personas de las sombras eran conscientes incentivó a los granjeros a evitar cualquier enfrentamiento innecesario con los monstruos. Estaba a punto de decir que deberíamos evitarlos si podemos. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, los dos salieron con renovada convicción y se pusieron manos a la obra. Izuku vibraba de emoción durante el corto paseo desde la granja hasta el pueblo. Al fin y al cabo, no era Navidad todos los días. Bueno, para ser más precisos, hoy era la fiesta de la estrella de invierno, pero con las decoraciones de bastones de caramelo, los grandes pinos adornados con adornos y regalos debajo, y un intercambio secreto de regalos por todo el pueblo, era Navidad en todo menos en el nombre. El dúo Midoriya siempre había celebrado el 25 con una pequeña fiesta, un día lleno de especiales navideños de All Might, que terminaba con una gran cena y algunos pequeños regalos entre madre e hijo. El chico siempre agradecía el tiempo que pasaba con su madre, quien solía estar ocupada con su trabajo de enfermera. Puede que no recibiera tantos regalos ni hiciera viajes caros durante las vacaciones de invierno como sus compañeros más adinerados, pero eso nunca le importó. Sobre todo ahora que tengo a alguien como Kyoka con quien celebrar, pensó mientras miraba de reojo a la Violeta. Al acercarse al centro del pueblo, ambos granjeros colocaron paquetes envueltos bajo un imponente pino para que luego los recogieran para el intercambio de regalos. Lewis había enviado cartas hacía una semana a todos los aldeanos indicando de quién serían sus amigos secretos. El destinatario del regalo de Kyoka era Linus, un hombre mayor que vivía una vida sencilla, viviendo en una tienda de campaña en las montañas por voluntad propia. Aunque al principio los granjeros temieron que el hombre fuera indigente,
Una suposición que hicieron tras encontrar a Linus rebuscando en los cubos de basura, respetaron sus deseos y no se entrometieron y intentaron arreglar su estilo de vida. El amigo secreto de Izuku era Clint, y al granjero le costó mucho más decidir qué regalarle que a Kyoka. El herrero prácticamente vivía de su profesión, y más allá de una atracción por Emily que todos, excepto la chica en cuestión, conocían, Izuku no tenía mucha idea de qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Finalmente, la verdulera decidió regalarle algo que le diera un nuevo pasatiempo. O algo que hacer además de la herrería. El intercambio de regalos no se celebraría hasta después del festín, que para la mayoría del pueblo era el verdadero atractivo de la festividad. Al fin y al cabo, lo decía el nombre. Una parte considerable de los eventos del pueblo se caracterizaba por grandes banquetes, incluso festividades como la Nochebuena se complementaban con un banquete suntuoso, aunque probablemente era de esperar en un pueblo agrícola. Sin embargo, las ofrendas expuestas hacían que los eventos anteriores, salvo posiblemente el luau, parecieran comidas informales que no merecían ser consideradas un festín. Desde pavo asado y costillas de primera hasta puré de papas y relleno, parecía que todos los alimentos que los dos granjeros asociaban con una cena navideña al estilo occidental estaban disponibles, y en cantidades tan abundantes que la pareja empezó a sospechar que la gran mayoría de los impuestos del pueblo se destinaban a financiar esta festividad. Unas cuantas mesas pequeñas para familias rodeaban las mesas comunitarias más grandes. Kyoka e Izuku pasaron junto a Lea y Elliot, quienes estaban sentados junto a Gus, con aspecto de aburrimiento absoluto por su detallada explicación de cómo hace sus bastones de caramelo artesanales, y se sentaron a la mesa con Marnie, Has y Shane. El ranchero los invitó a cenar como agradecimiento por el incidente con Shane, y aunque ambos insistieron en que no era necesario agradecer, aceptaron la oferta. Shane se veía mucho mejor desde aquella noche en el bosque, aunque aún tenía problemas de insomnio. Aunque los problemas de salud derivados del abuso de alcohol a largo plazo tardarían en mostrar una mejora notable, Shane se mostraba cautelosamente optimista sobre el futuro. El hecho de que ahora pudiera gastar el dinero que antes destinaba al alcohol en otras cosas, como regalos para Has y Marnie, sin duda lo motivó. Tras una agradable charla informal y la revelación de que Shane no solo era un peón de rancho sorprendentemente bueno, sino que además había criado gallinas azules, los 5 se pusieron manos a la obra, devorando la mesa llena de comida, sin querer dejar que se enfriara. Después de que todos consumieran su peso en pavo, relleno y jugo de uva espumoso sin alcohol, Lewis anunció el inicio del intercambio secreto de regalos, y los dos granjeros se separaron para entregar sus regalos. Kyoka se acercó al ermitaño canoso, que se había quedado cerca del borde del evento tras tomar un plato de comida. «Oye, Linus, tengo algo para ti», dijo con una sonrisa antes de entregarle el regalo. Mientras Linus arrancaba el envoltorio, debajo había un saco de dormir bien enrollado, diseñado para el invierno. Sus ojos se iluminaron al desenrollarlo. «Vaya, qué regalo tan genial». «Gracias, Kyoka». Sin preocuparse por los espectadores, se abrochó rápidamente la cremallera del saco, deseando comprobar cómo aguantaba el frío. Bueno, diría que fue un éxito, pensó la chica mientras veía a Linus regresar a su tienda. Quizás debería haber elegido un color distinto al amarillo. Empieza a recordarme a Izawa. Mientras tanto, Izuku se acercó al herrero del pueblo con su regalo. Aquí tienes, Clint, espero que te guste. Clint se protegió los ojos brevemente para evitar que la sonrisa del chico lo deslumbrara. Abrió el regalo y ladeó la cabeza, confundido, ante la elección del granjero. Unos utensilios básicos de cocina y algunos libros de cocina. No es que no lo aprecie, pero ¿para qué cocinar? Bueno, nunca hablaste de hacer nada más que herrería, así que pensé que cocinar podría ser un buen pasatiempo. Además, no tendrías que ir al salón todos los días a cenar. El hombre pareció sorprendido por la respuesta. Oh, normalmente todos los años alguien me regala un martillo nuevo. Ya sabes, porque soy herrero. Clint hojeó los libros distraídamente, simplemente apreciando que alguien le hubiera regalado algo que no tuviera nada que ver con la herrería. Gracias, Izuku, esto significa mucho para mí. Cuando los granjeros se encontraron junto al árbol central, Caroline y Harvey se acercaron para entregar sus propios regalos. Caroline le regaló a su compañera de pelo verde un juego de té de porcelana, y el doctor le dio a Kyoka un álbum de una banda que le habían recomendado, además de tapones para los oídos y la recomendación de no poner la música demasiado alta para no dañar su audición.
Una vez finalizado el intercambio de regalos, la mayoría de los residentes se fueron a casa a celebrar con sus familias, mientras que algunos de los más sociables del pueblo se quedaron a charlar y a saborear lo que quedaba de comida. Los dos granjeros se despidieron y regresaron a casa. Es difícil creer que ya haya pasado un año, dijo Kyoka. De verdad que no lo parece. Probablemente porque ya han pasado 4 meses, corrigió la Verdanete. La Violeta le dedicó a Izuku una sonrisa burlona. Sí, lo sé, pero con el tiempo tendremos que acostumbrarnos a cómo miden el tiempo aquí. Mejor empecemos ya. Terminó encogiéndose de hombros. Mientras entraban a casa y dejaban sus regalos, Izuku pensó en cuánto había cambiado su vida desde aquel día en el centro comercial. En tan solo 4 meses, ya se había dado cuenta de que este lugar era su hogar. Bueno, si hubiera sabido que estaríamos celebrando nuestro aniversario de mudanza, te habría regalado algo. No te preocupes. Kyoka se giró para mirar a Izuku y lo besó profundamente. Tengo todo lo que necesito. Capítulo 9. El sol del atardecer caía lentamente sobre el último día de otoño, mientras Izuku estaba sentado en el porche de una gran granja, contemplando los campos ahora despejados. En un rincón apartado cerca del bosque, lo último de la cosecha otoñal fermentaba en vino mientras los animales de la granja regresaban perezosamente a sus lugares de descanso. El invernadero, ahora reconstruido a partir de las ruinas con la ayuda de los Junimo, se erguía imponente, produciendo fruta a raudales durante todo el año. Hablando de los pequeños espíritus del bosque, después de que Kyoka e Izuku cumplieran con todos sus encargos, repararon por completo el viejo centro comunitario antes de regresar al bosque. Los granjeros aún los veían de vez en cuando. A veces, alguno particularmente curioso o valiente se aventuraba a la granja o a la playa y siempre los saludaba antes de salir corriendo a hacer lo que hicieran. Habían pasado 1095 días desde el incidente del centro comercial, y aunque la mayoría de los residentes del valle estaban preocupados por el fin de la temporada, el día de hoy tenía un significado especial para Izuku y Kyoka. Cerca de la esquina noroeste de la granja, un pequeño santuario en honor al antiguo dueño se escondía, cubierto de vegetación, y tras descubrirlo, se aseguraron de cuidarlo adecuadamente. Kyoka tuvo la idea de establecer un pequeño santuario cerca, para la familia y los amigos que habían dejado en Japón. Puede que no estuvieran muertos, bueno, con el aspecto que presentaba la Liga de Villanos, esperaban que nadie hubiera muerto, pero les proporcionó un cierre necesario. Izuku se encargó de registrar cada 365 días después del incidente del centro comercial, y ese día la pareja prometió visitarlos. Les reconfortó contarles a todos en casa cómo estaban y en qué extraños sucesos se habían visto involucrados. Aunque esta sería la primera visita con más personas que ellos. ¿Listos? Izuku se giró en su silla y miró a su esposa. Con sus orejeras, llevaba varias cestas llenas de comida y una manta ideal para un pequeño picnic. Si bien antes era capaz de levantar objetos con sus cuerdas, ambos descubrieron que consumir gotas estelares no solo fortalecía el poder de las vibraciones que emitía, sino también las propiedades físicas de sus extremidades adicionales. Kyoka probablemente ya podía levantarse solo con sus orejeras. Unas cuantas cestas apenas se notaban. La razón por la que tenía que llevar las cestas de esa manera era porque tenía las manos ocupadas con 2 pequeños bultos de tela, uno con un pequeño mechón de pelo verde sobresaliendo, y el otro morado. Izuku se levantó y le dio un beso rápido a su esposa mientras abrazaba al niño de cabello verde. Kyoku era el mayor de 2 gemelos paternos, aunque solo por un instante, y tenía una cabeza de cabello verde liso y pequeños bultos en forma de cordón que le crecían en los lóbulos de las orejas. El nombre fue una sugerencia de Kyoka, ya que sus padres le contaron una vez que decidieron su nombre combinando los suyos, y así los nuevos padres combinaron Kyo y Ku. Nana, nacida con pequeños mechones de cabello morado rizado, recibió su nombre en honor al 7º poseedor del One for All y mentor de All Might. Ambos niños tenían los ojos de Onix de Kyoka y el patrón de pecas de Izuku. Sí, solo me tomé un momento para sentarme. Todo debería estar listo para el invierno. Un ligero tirón en el cuello hizo que Izuku bajara la vista para encontrar al culpable. Kyoka había extendido una mano para agarrar una pequeña concha en espiral que colgaba de un cordón alrededor del cuello de su padre. Izuku y Kyoka llevaban colgantes a juego, ambas conchas de un hermoso azul cerúleo, que servían como anillo de compromiso y de boda.
Bueno, hoy alguien está muy animado, bromeó el verdoso mientras usaba su mano libre para evitar que Kyoku se llevara el colgante a la boca. No tienes ni idea, dijo Kyoka mientras intentaba evitar que Nana hiciera algo similar con los auriculares. Creo que les empezaron a salir los dientes, porque han estado intentando morder todo lo que tienen a su alcance. Bueno, parece que has tenido las manos ocupadas. Izuku usó un pequeño zarcillo de látigo negro para agarrar los artículos que puso cerca de su silla, un poco de incienso y algunas pequeñas ofrendas para los dos santuarios, antes de inclinarse cerca del oído de Kyoka y susurrar. Tal vez después de que llevemos a estos dos a la cama, tendré que compensarte. Te lo tomo en cuenta. Guárdatelo en tus pantalones hasta que volvamos del santuario. La mujer respondió con una sonrisa burlona. Izuku se alegró de que los vestigios le hubieran dicho que podían optar por no verlo cuando estuviera en un momento privado. Como dijo Nana una vez, que tu sucesor te diga que le puso tu nombre a un niño es conmovedor. Estar presente en la concepción es simplemente perturbador. La pareja caminó por el pequeño sendero hacia el pequeño santuario, listos para presentar a las nuevas incorporaciones a la familia Midoriya, solo para que una luz azul familiar los envolviera rápidamente cuando llegaron a los santuarios gemelos. El resplandor se desvaneció tan rápido como apareció y la familia de 4 desapareció del valle sin dejar rastro. 5 horas, 3 minutos y 17 segundos desde que Midoriya y Hiro desaparecieron. Aizawa descansaba en una banca cerca del lugar donde habían desaparecido 2 de sus estudiantes. Según Nemuri, todo salió bien por su parte. El resto de la clase 1, regresó a los dormitorios, se contactó a los padres, y los 21 estudiantes y padres llegaron sanos y salvos al recinto escolar para esperar el regreso de Midoriya y Hiro. Al parecer, Iida incluso había organizado la clase para limpiar todos los dormitorios, lo cual parecía propio de Iida. Uno pensaría que pasar tiempo con personas como Uraraka o Midoriya los relajaría un poco. Hablando del niño problemático, Aizawa volvió a mirar la hora. 5 horas 3 minutos y 44 segundos. El héroe subterráneo suspiró para sí mismo mientras guardaba su teléfono. Aunque sabía lógicamente que los dones con límite de tiempo rara vez, o nunca, terminaban justo después de 1 hora o 1 minuto, eso no hacía la espera más llevadera. La parte ilógica de su cerebro, la parte que Aizawa creía haber enterrado en una zanja, entraba en pánico y barajaba todas las posibles razones por las que los dos no habían regresado aún. Estarán bien, Aizawa, solo ten un poco de fe. Yaji Toshinori consoló a su compañero mientras se sentaba a su lado en el banco. Aizawa miró de reojo el cuerpo demacrado del ex-héroe número 1. No sé de qué hablas. Oh, por favor, es obvio que te preocupan. La voz de la chica recuperadora provenía del otro lado de la tutora. Te conozco desde tu primer día de instituto, y no recuerdo ni una sola vez que hayas estado moviendo la pierna así. Aizawa bajó la mirada y, efectivamente, el hombre no había notado el tic nervioso hasta que se lo señalaron. Dándose una palmada para detener la extremidad afectada, Aizawa se volvió hacia la heroína juvenil. Eso no prueba nada. Los dos héroes a su lado simplemente soltaron una risita ante su negativa, mientras que Aizawa deseó en silencio que lo hubieran dejado esperando solo. Tenía sentido que estuvieran allí, pues dondequiera que terminaran los dos estudiantes podría ser peligroso, así que tener a Recovery Girl cerca para curar cualquier posible herida era una obviedad. Y aunque no fuera un héroe activo después de la batalla en el distrito Camino, Yaji aún hacía que la gente se sintiera segura con su presencia, un testimonio de su impacto como símbolo de la paz. Incluso siendo un frágil esqueleto, el símbolo nunca desapareció del todo. Además, cualquiera que los viera interactuar podía notar que Midoriya y Yaji tenían un vínculo más estrecho del que ninguno de los dos admitiría, así que lo trajeron con ellos tanto por su propio bien como por el de los estudiantes. Pero en este momento, ningún razonamiento lógico le haría soportar esta absoluta calumnia. ¿Saben qué? Revisaré el perímetro por si aparecen fuera de esta zona, y ustedes dos pueden. Sus quejas se apagaron en sus labios, mientras Aizawa era cegado por un destello de luz azul. Maldiciendo la fatiga visual y agradeciendo a quien quiera que fuera el ser superior que controlaba su vida, a menos que fuera Nezu, el héroe esperó a que la luz se desvaneciera y recuperara la visión, con la esperanza de que sus alumnos estuvieran bien. Parpadeando para disipar las últimas manchas de su visión, Aizawa bajó la vista hacia las siluetas borrosas de lo que sin duda eran Midoriya y Hiro, quienes estaban sentados en el suelo, cegados por la luz, incluso peor que Aizawa.
Ya no llevaban sus uniformes, sino ropa informal encontrada en el oeste, y estaban rodeados por lo que parecían cestas de picnic, con su contenido esparcido por el suelo. Bueno, probablemente se fueron un rato, pero al menos tenían comida. Mientras avanzaba para ayudarlos a levantarse, la visión de Aizawa se aclaró y notó algo más. Los dos parecían notablemente mayores y, sin duda, habían crecido. Era difícil saberlo con Hir, pero ella había crecido al menos unos centímetros. Izuku, en cambio, había crecido al menos 20. La visión de Izuku fue la primera en recuperarse, y entró en pánico por un momento. Se detuvo en cuanto vio a la Violeta a su lado, antes de empezar a mirar a su alrededor confundido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Yaji y Recover y Gale no habían oído al chico hablar en inglés o habían optado por ignorarlo, pues ya se habían recuperado y se acercaron a ellos, deteniéndose junto a Aizawa. Joven Midoriya, joven Hir, ¿están bien? La escena del rubio esquelético se interrumpió, mientras dos bebés envueltos en pequeños bultos de tela, cargados por Izuku y Kyoka, que previamente habían pasado desapercibidos para los tres maestros, comenzaban a llorar. A pesar de la confusión, la pareja se apresuró a calmar a los bebés que lloraban y el trío pudo observar mejor el origen del ruido. Dos niños, de unos 5 o 6 meses. Uno con el pelo liso y verde y el otro con una maraña de rizos morados, ambos con pequeñas pecas, exactamente iguales a las de Midoriya. Mientras ambos intentaban calmar a sus hijos, los profesores de la UA permanecieron en silencio, atónitos. Justo cuando el llanto se calmó, Aizawa intervino para pedirles a los dos que tenía delante una explicación sobre a dónde habían ido y los detalles de cómo consiguieron a los dos bebés. ¿Qué? Bueno, lo intentó. Aolmig. Aizawa. ¿Por qué están aquí? ¿También te afectó el don? Pero si es así, ¿por qué? Justo cuando Midoriya se sumía en un murmullo mientras intentaba comprender qué estaba pasando, se dio cuenta del repentino cambio de entorno y rápidamente estiró el cuello para mirar a su alrededor. ¿Es esto, el centro comercial? Pero estábamos, Toshinori levantó una mano para interrumpir a su sucesor. Sí, este es el centro comercial del distrito Kiyashi. Y hablando del cómo y el porqué de las cosas, ¿recuerdan haber ido de compras con su clase y encontrarse con un joven angustiado? Izuku y Kyoka asintieron levemente para confirmar. Bueno, como seguramente ya habrán deducido, el don del chico los envió a otra dimensión, pero solo dura un tiempo limitado hasta que quien sea enviado regrese. Han pasado unas 5 horas desde que usaron el don del chico con ustedes. 5 horas. La voz de pánico de Kyoka fue confirmada por Aizawa. 5 horas y. Unos 4 minutos cuando el don desapareció. Nos fuimos 3 años. Pensamos que no volveríamos jamás. El rostro angustiado de la mujer se transformó rápidamente en uno de horror. Dios mío, se dijo a sí misma. Sí, si no tuviéramos a los gemelos en brazos. Antes de que pudiera abrigar la aterradora idea de estar separada de sus hijos sin posibilidad de volver a verlos, Izuku tomó la mano de Kyoka para tranquilizarla. Kyoka, mírame, por favor. Saliendo de sus pensamientos sombríos, Kyoka miró a su esposo. No importa lo que hubiera pasado, porque no pasó. Seguimos juntos y aún tenemos a los gemelos. Puede que hayamos tenido suerte, pero no sirve de nada pensar en lo que podría haber sido. Sí, tienes razón, dijo mientras acariciaba la mano de Izuku con el pulgar. Mientras ambos disfrutaban de su momento juntos, los tres profesores se sentaron a un lado, olvidados. Finalmente, Aizawa, aún asimilando las nuevas incorporaciones que sus hijos problemáticos habían traído, decidió que ya era suficiente por hoy. Voy a llamar a Nemuri. O a alguien. Mientras se levantaba y se marchaba, Recover y Gale y Toshinori oyeron un débil "no me pagan lo suficiente para esto". Bueno, pueden mirarse a los ojos todo lo que quieran después, interrumpió la chica de la recuperación. Pero ahora mismo necesito asegurarme de que ambos estén sanos y luego llevarlos de vuelta a los dormitorios. El resto de su clase y sus padres los esperan, y creo que tendrán que dar algunas explicaciones. El héroe de la recuperación echó un vistazo rápido a los niños, que ahora balbuceaban. Izuku y Kyoka palidecieron ante sus palabras. Ay, no, mi mamá se va a poner histérica. Con lo mucho que esperaba que su madre llorara con la noticia, Izuku esperaba que el seguro de la escuela cubriera los daños causados por el agua de Nezu. Kyoka tenía un miedo diferente. Al menos estará contenta. Mi papá va a cometer un asesinato o a tener un aneurisma cuando se entere de que profanaste a su pequeña.
Los dos sintieron un breve dolor en las espinillas y miraron a Recovery Girl, lista para asestar otro golpe con su bastón si era necesario. ¿Qué acabo de decir? Pueden lidiar con el drama familiar en su tiempo libre, pero yo tengo un trabajo que hacer. A menos que quieran otro. Una rápida ráfaga de no fue su respuesta. Incluso después de 3 años, ni Izuku ni Kyoka habían olvidado lo aterradora que podía ser la sanadora. Buena respuesta. Ahora, a menos que tengan alguna lesión que tratar, solo necesito revisar el brazo de Midoriya para asegurarme de que el daño del ligamento no haya empeorado. La Verdanete se animó ante la petición, y tras darle a Kyoko a su esposa para que lo sostuviera, se dedicó a subirse la manga. De hecho, encontramos a alguien que logró ayudar con eso. Mostrándole el brazo al héroe, ella comprendió rápidamente a qué se refería. Donde antes el brazo de Midoriya estaba cubierto de cicatrices por haberse destrozado el brazo varias veces, ahora solo quedaba piel lisa e intacta. ¿Cómo pasó esto? Preguntó Recovery Girl, medio a Midoriya, medio para sí misma. No solo curar lo que debería haber sido un daño permanente en los ligamentos, sino la completa ausencia de cicatrices, no debería ser posible con la tecnología médica que tenemos. Porque no se curó con la medicina convencional. Kyoka y yo conocimos a un mago que pudo curarme el brazo. La chica en recuperación se tomó un momento para digerir lo que acababa de oír, antes de hacer una pregunta sencilla. ¿Qué? Tras 3 años viviendo en un mundo semimágico, Izuku no tuvo ningún problema con tal afirmación. Sin embargo, al ver la cara de asombro de Recovery Girl, se dio cuenta de que lo que acababa de decir le parecería una completa tontería a cualquier otra persona. Bueno, mira. Sé que suena loco, pero, la joven heroína no se quedó a escuchar su explicación, sino que simplemente soltó el brazo del hombre y se alejó. Recuperación, chica. ¿No necesitas terminar de revisarnos? Izuku solo recibió un gruñido que sonaba un poco a ¿por qué no le pides a algún mago que lo haga? Antes de irse, presumiblemente a buscar a Aizawa. Estará bien, les dijo Toshinori a ambos después de ayudarlos a levantarse y dirigirse al banco donde los esperaba. Seguro que solo le preocupa que lo interpreten como una señal para seguir poniéndose en peligro, joven Midoriya. El profesional retirado y Kyoka rieron levemente, mientras Izuku protestaba. Oigan, no me he roto ni un hueso desde que llegamos a Pueblo Pelícano. Incluso puedo usar la capucha completa al 100% ahora. Aunque, me agote un poco el cuerpo. Toshinori se tomó un momento para alborotar a su sucesor. Qué buena noticia, muchacho. Y supongo que el joven Hir sabe de eso. Midoriya corrigió la mujer en cuestión. ¿Eh? Preguntó el rubio confundido. Estamos casados, así que ahora soy Midoriya. Y sí, conozco One for All. Ah, claro. Mis disculpas. Toshinori se frotó la nuca, visiblemente avergonzado. Bueno, si el joven Midoriya confía en ti, me someteré a su juicio. Levantándose y moviéndose hacia las cestas y la comida esparcidas, el hombre larguirucho se puso a recoger el desorden. Bueno, la verdad es que han tenido un día raro. Limpiaré esto y luego los llevaremos a los dormitorios. Sin embargo, Izuku no era de los que se quedaban al margen cuando podía ayudar. No te preocupes, Olmig, puedo con ello. Antes de que el hombre pudiera protestar, vio un zarcillo negro pasar disparado junto a su cabeza y recoger el contenido esparcido con una delicadeza impresionante. Pronto, el suelo de baldosas del centro comercial quedó impecable, y Toshinori miró hacia arriba para ver a su sucesor usar el extraño rizo que salía de sus dedos para colocar una cesta de picnic llena y una manta cuidadosamente doblada en sus brazos. ¿Qué? De repente, Izuku se dio cuenta. Ah, cierto, no te he explicado los otros dones. Murmuró para sí mismo, lo suficientemente alto para que el octavo poseedor lo oyera. ¿Qué? Midoriya Inko era una mujer nerviosa, cualquiera que la conociera podría decirlo. Pero en ese momento, estaba sorprendentemente tranquila considerando la situación. Estaba preocupada por su hijo, por supuesto, pero el trabajo de héroe profesional era una profesión peligrosa, y no pasaba un día sin que le preocupara la seguridad de Izuku. Cuando recibió una llamada de la OA, al principio temió que su hijo hubiera resultado herido de nuevo o que la Liga de Villanos hubiera atacado de nuevo su clase. Enterarse de que su hijo había sufrido un accidente de don durante una excursión de la clase al centro comercial y que sería teletransportado a quién sabe dónde durante 5 horas no era lo más preocupante que tenía que afrontar. En ese momento, esperaba en los dormitorios el regreso de Izuku mientras conversaba con los padres de Kyoka. Por lo que le habían dicho de la chica, Izuku podría haber estado peor.
Parecía que su clase solo tenía cosas buenas que decir de ellos dos, lo que alivió un poco sus temores. Podrían haber enviado a Izuku a donde fuera, solo, o con alguien como el niño con bolas moradas en lugar de pelo. A Inko nunca le gustaba dar suposiciones, pero por la forma en que las chicas de la clase intentaban distanciarse de él, no quería que alguien así se relacionara con su hijo. Era un placer hablar con el resto de la clase. Inko había escuchado historias de su hijo sobre los nuevos amigos que estaba haciendo en la UA, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de conocerlos. Sus 4 amigos más cercanos, Uraraka, Lida, Asui, que insiste en que la llamen Tsu, y Todoroki, tenían muy buenos comentarios sobre Izuku, e incluso los compañeros con los que no era tan cercano contaban historias sobre lo amable que era su hijo. El patriarca de Hir, Kyotoku, parecía dudar de las intenciones de Izuku y sospechaba alguna siniestra intención tras sus acciones, pero su esposa, Mika, se apresuró a informar a Inko que simplemente estaba sobreprotegiendo a su hija. La negativa casi infantil a su afirmación no le ayudó en nada. Mientras los padres intercambiaban historias vergonzosas de la infancia de sus hijos, con Asido y caminar y escuchando material de chantaje, el resto de la clase se mantenía ocupada esperando el regreso de Midoriya y Hir. Sato estaba en la cocina, limpiando después de hornear dulces para sus invitados. Zero y Kirishima molestaban a propósito a Bakugou, quien se debatía entre querer arremeter con ira y cuidar su lenguaje en presencia de la tía Inko. El resto de la clase se había dividido en pequeños grupos, intentando disfrutar del resto del día después de agotarse con la improvisada limpieza de Ida. La atmósfera pacífica se rompió cuando Aizawa abrió la puerta de golpe, con una mirada perdida. Ida fue el primero en levantarse y acercarse a su tutor. «Sensei, ¿están Midoriya y Hiralri?» Solo para ser interrumpido cuando el hombre pasó junto al presidente de la clase y se dirigió directamente hacia Kaminari. «Sé que has estado escondiendo alcohol en los dormitorios». El rubio eléctrico intentó escupir una negación aterrorizada, pero fue interrumpido por Aizawa. «Esta vez no estás en problemas, siempre que me digas dónde está». Después de señalar temblorosamente un armario en la cocina, Aizawa se detuvo y cogió la primera botella que encontró, arrancó el sello y comenzó a beber. Después de beberse un quinto de vodka de un trago, toda la clase creyó oír al hombre murmurar: «Malditos niños problemáticos se están multiplicando». Tras decidir que la seguridad de su amigo era más importante que reprender a su compañero por traer una sustancia prohibida a la escuela, Ida intentó averiguar qué estaba pasando. «Sensei, ¿está todo bien?» Pensábamos que estaba esperando. Una vez más, el peliazul fue interrumpido por un portazo. Al mirar hacia arriba, vio la pequeña figura de Recovery Girl ocupando el umbral. Sin siquiera darles la oportunidad de preguntar, la sanadora se acercó a Aizawa, quien, sin que nadie se lo pidiera, le pasó una botella de whisky al anciano héroe. «Un maldito mago», refunfuñó entre tragos. «Probablemente ni siquiera tenga licencia médica». Para entonces, toda la sala estaba preocupada por el espectáculo que tenían delante, pues no solo los estudiantes nunca habían visto a sus profesores actuar así, sino que la situación con Midoriya y Hir seguía sin respuesta. Asido fue el primero en romper el silencio que se había apoderado del grupo. «Entonces esto significa que Aizawa y Recovery Girl no saben lo que está pasando, o lo saben y es grave». Una oleada de confusión y no poca angustia invadió la sala, y los 3 padres empezaron a temer lo peor. Sato e Ida, que estaban en la cocina, así como Shoji, que pudo entender lo que murmuraban los 2 héroes, se miraron confundidos. ¿Cómo influyeron los magos en la situación? De nuevo, la puerta se abrió de golpe para mostrar el cuerpo demacrado de Yaji Toshinori, pero Bakugou estaba listo esta vez. Antes de que el hombre pudiera seguir las indicaciones de su compañero, Yaji fue detenido por el usuario de explosión. «Maldita sea. ¿Alguien podría explicarme qué demonios está pasando con el nerd y las orejas?» «Ambos están bien», dijo Toshinori a la multitud reunida. «Oh, menos mal», Inko suspiró aliviada, antes de que Mika preguntara qué pensaba la mayoría del grupo. «Pero algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? ¿Por qué están así, así?» La mujer señaló a los 2 héroes, ambos decididos a llegar al fondo de sus botellas. El antiguo símbolo de la paz se tambaleaba mientras intentaba encontrar la mejor manera de explicarlo. Bueno, verás, la cosa es», mientras el hombre titubeaba ante la mirada feroz de 3 padres preocupados, las puertas se abrieron de nuevo, esta vez con normalidad, y no de golpe, dejando al descubierto a los 2 en cuestión. «Oh, creo que ahora son ellos. Pueden explicarlo mejor que yo, me alegro de haber ayudado».
antes de huir heroicamente del lugar y dirigirse a la cocina para consolar a su más antiguo amigo de las humanidades. Girándose hacia la puerta, Inko fue la primera en acercarse a la pareja. ¡Ay, Izuku! Me alegra tanto que estéis bien. No tenéis ni idea de cómo, solo para congelarse en cuanto los vio bien. Había muchas cosas diferentes en su hijo, sobre todo su altura. A menos que el chico hubiera dado un estirón descomunal en la última semana desde su visita, algo andaba mal. También parecía mayor, solo unos años, pero la grasa infantil que le quedaba en las mejillas había desaparecido. Pero lo más llamativo de la apariencia de Izuku no era él mismo, sino el niño pequeño que sostenía en brazos, que tenía una cabellera verde bosque y diminutos pendientes. Pendientes idénticos a los de la chica de pelo morado a su lado, que sostenía a un niño con el mismo tono de pelo, pero con unos rizos desordenados que le resultaban familiares. Tras ella, el resto de la clase, que estaba a punto de estallar en un gran saludo, se había quedado en silencio. La mayoría de las chicas sentían una extraña mezcla de alivio y celos. Algunas de Kyoka, otras de Izuku. Asido era la excepción, pues no solo sentía envidia de ambas, sino que también había tenido una pequeña epifanía de lo que había sido esa extraña sensación de antes. Todos los chicos se quedaron atónitos de que un alma tan pura como Midoriya tuviera hijos, pues creían que se desmayaría con solo mencionar el sexo. Caminar y Zero no podían creer que, de alguna manera, Midoriya se hubiera acostado delante de ellos, mientras que Mineta estaba destrozado por la información. Bakugou se preguntaba cómo demonios un tímido como Deku había conseguido a alguien como Ears. De vuelta donde estaban los Hir, ambos estaban asimilando que ahora tenían nietos a los que consentir. El silencio era tenso, el único sonido en los dormitorios eran los tres profesores emborrachándose en la cocina. Inko sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi bebé ya creció. Antes de correr a abrazar a su hijo y a su esposa. No puedo creerlo, estoy tan feliz por ti, mi bebé es un padre, su abuela y nunca conoció a la chica, es un placer conocerte y. Mientras Inko empezaba a despotricar cada vez más rápido, haciendo todas las preguntas que se le ocurrían sobre su relación, toda la clase, excepto Bakugou, pensó. Ah, de ahí lo saca. Habiendo crecido con los Midoriya, el rubio explosivo sabía muy bien cómo se ponía su tía. Izuku intentó calmar a su madre. Mamá, está bien, solo respira. La mujer contuvo el aliento tras dejar de hacer preguntas, mientras Izuku los presentaba. Esta es Kyoka, llevamos casados casi 1 año y medio. Esto provocó que la clase soltara un fuerte y colectivo que. Mientras Kyoka presentaba a Inko a las gemelas. Izuku está sosteniendo a Kyoko ahora mismo, y ella es Nana. Les falta 1 semana para cumplir 6 meses. Mientras Inko estaba entusiasmada con sus nietos, Kyotoku lloraba en el sofá, mi pequeña estrella de rock, crecida, Mika miró a su esposo, honestamente pensé que ya estarías armando un escándalo. Durante todos los años de secundaria de Kyoka, cualquier atención de un miembro del sexo opuesto tenía a su esposo listo para la guerra. Ya están casados, Mika, no es como si pudiera ahuyentarlo. Kyoka incluso le daría la oportunidad de gritarle. Todavía le daré el discurso de no la lastimes nunca, pero tengo que preparar una tumba poco profunda para eso. Kyotoku volvió a su encorvado lloroso mientras su esposa ponía los ojos en blanco detrás de él. La clase se reunió rápidamente alrededor de la pareja, ya sea arrullando a los bebés, fisgoneando sobre detalles como cómo empezaron a salir, o dándole a Midoriya una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Mientras los adolescentes reunidos se reían de Nana intentando agarrar la nariz de Todoroki e Inko intentaba llamar a Mitsuki, Mineta dejó escapar un comentario lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de la multitud. Maldición, supongo que eso significa que Hiro es una milf ahora. Mientras algunos compañeros lo reprendían por el comentario perverso, la mayoría notó que Midoriya se había quedado espantosamente callado. ¿Qué? ¿Todos los chicos lo están pensando? Mientras Caminar y Zero intentaban distanciarse de la ira que sentía hacia Minteta, Izuku se giró hacia su esposa. Kyoka. Un tono inaudible en la voz de Midoriya hizo que el resto de la clase se callara, incluso los 3 profesores en la cocina detuvieron su borrachera para ver qué estaba pasando. ¿Podrías sostener a Kyoku un segundo? Después de entregar al niño de forma segura, Izuku disparó un zarcillo de látigo negro, sorprendiendo a todos en la habitación y agarrando al niño de cabeza esférica por el cuello de su camisa. Mineta. La malicia con la que Izuku pronunció el nombre del chico puso la piel de gallina a la clase. Seré claro.
Si alguna vez haces ese tipo de comentarios sobre alguna de las chicas, y especialmente sobre Kyoka, yo personalmente, Midoriya Izuku, gritó la voz de su madre tras él. Baja a ese chico ya. Sabiendo que no debía ganarse la ira de su madre, Izuku bajó al pequeño adolescente. No puedo creerlo. Creía haberte criado mejor. Negó con la cabeza mientras se acercaba al usuario de Popov. Así no se amenaza a alguien por hacer esos comentarios tan desagradables. Temiendo por su vida, Mineta miró alrededor de la clase en busca de ayuda, pero no encontró ninguna. Zero y Kaminari apartaron la mirada rápidamente, e incluso Bakugou parecía temeroso de lo que sucedería si se dejaba involucrar. ¿Sabes cuál es mi don, Mineta-kun? Un movimiento de cabeza temeroso fue todo lo que el chico pudo hacer. Se llama atracción de objetos pequeños, y hace precisamente eso. Puede que no sea tan fuerte, pero supongo que es lo suficientemente útil en la casa. Inko se arrodilló y puso una mano sobre el hombro de Mineta, el chico jurando que le rompería los huesos. Pero lo que mucha gente no piensa es que el cuerpo está lleno de pequeños objetos. La sonrisa previamente cálida se volvió fría y dura. Y con tu tamaño, usar mi don no sería tan difícil. Los ojos del pequeño niño se pusieron en blanco mientras se desmayaba del susto. Mientras Ojiro levantaba a Mineta para bajarlo del suelo, una masa de ropa flotante fue la primera en preguntar. Oigan, ¿alguien más se confunde con la extraña sombra que hizo Mido? ¿O por qué son mayores? ¿Y están casados? Tokoyami estaba tan confundido como Agakure. Creer que alguien tan brillante como Midoriya sea capaz de crear tanta oscuridad. ¿Te refieres a las amenazas o al látigo de sombra? Preguntó Zero. Sí, bromeó una sombra oscura emergente. Ahora que la clase se había calmado tras ver la aterradora exhibición de Inko, Izuku tuvo la oportunidad de explicar la situación. Entonces, el don que nos afectó deforma a la gente y la devuelve 5 horas después, al menos a los observadores externos. La mayoría de la clase asintió con la explicación, pues ya estaban informados de la naturaleza del don, pero algunos de los más observadores notaron la precisión de sus palabras. Sin embargo, para quienes sufren el don, el efecto varía. Así que, mientras que para todos ustedes solo han pasado 5 horas, nosotros estuvimos ausentes 3 años. Antes de que Inko o los Hir pudieran reaccionar a la noticia de que sus hijos habían estado separados de sus amigos y familias durante 3 años, Izuku continuó respondiendo a la otra pregunta candente de la clase. De regreso a los dormitorios, Izuku y Kyoka pensaron que sería mejor abordar las nuevas características del don de las verdanetes lo antes posible y elaborar una explicación que al menos fuera algo plausible. Y en cuanto al látigo de sombra, lo llamo látigo negro. Resulta que mi don es como el de Todoroki, donde es un solo don pero produce múltiples efectos. Lo cual era técnicamente cierto, ya que uno para todos solo replicaba los dones de los antiguos poseedores. Mientras el resto de la clase se asustaba con la novedad, Bakugou permaneció atrás, con el ceño fruncido. Había más en su historia que no contaba, probablemente algo estrechamente relacionado con la naturaleza misma de uno para todos, pero aunque sentía que le hervía la sangre al ver que el net se convertía en un obstáculo aún mayor en su camino hacia el número 1, el rubio mantuvo la boca cerrada. Por ahora. Mientras la clase acosaba a Izuku y Kyoka por todos los detalles de su desaparición de 3 años, Aizawa salió de la cocina mientras guardaba su teléfono en el bolsillo y tenía una botella de vodka medio vacía en la mano. Acabo de recibir un mensaje de Nezu. Debido a... El hombre cansado dejó escapar un suspiro mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Circunstancias inusuales, la rata solicita una reunión para resolver el futuro de su educación aquí. La pareja asintió levemente a Aizawa antes de que continuara. Aunque técnicamente ya no son menores de edad y su presencia no es obligatoria, sus padres son bienvenidos. Estoy seguro de que todos tienen mucho que discutir, dijo el héroe subterráneo mientras miraba a los 2 nuevos niños problemáticos en brazos de Izuku y Kyoka, antes de regresar a la cocina para, con suerte, olvidar por completo las últimas 24 horas. Tras despedirse del resto de la clase y prometer responder a todas sus preguntas más tarde, el grupo Midoriya Hiro salió de los dormitorios para dirigirse a la oficina de Nezu. Dios mío, ¿viste qué linda era Nana? Exclamó Asido en cuanto se cerró la puerta. Mientras Asido y Agakure compartían las pocas fotos que habían logrado tomar, Yaoyorozu estaba más preocupada por otra cosa. Pensar que llevaban 3 años desaparecidos, no me imagino cómo debió ser. A su lado, Todoroki se unió a la conversación. Seguro que pensaron que era permanente,
dado que habían formado una familia. Mientras Kirishima decía lo seguro que estaba de que Midoriya sería un gran padre por su hombría, y Uraraka moría lentamente por dentro, un golpe en la puerta atrajo la atención de todos. Aoyama abrió y se encontró con el rostro impasible de Ishiyama Ken, alias Cementos. Ah, señor. ¿A qué debemos este placer? Dijo el rubio brillante con una pose innecesaria. Recibí un mensaje de Nezu para empezar a trabajar en un nuevo piso para los dormitorios 1A. Aunque me pregunto por qué especificó que debía ser apta para 2 adultos y 2 bebés. Ida se apresuró a poner al día a su profesor. Tras un incidente de uso accidental de Don durante una visita al centro comercial, Midoriya y Hir desaparecieron, solo para regresar 5 horas después, pero 3 años mayores y con 2 hijos. Aunque supongo que ahora su apellido sería Midoriya. Cementos dejó escapar un suspiro silencioso. Genial, parece que le debo a mí 2000 yenes. Ida se sorprendió. ¿Hiciste una apuesta con Present Meet sobre la relación de una estudiante? Casi todos los profesores lo hicieron, dijo Ishiyama, antes de que se oyera la voz arrastrada de Aizawa desde el suelo de la cocina. Y fue una estupidez apostar. Mientras Cementos se acercaba al ascensor, miró hacia la clase con una sonrisa de suficiencia. Eraser está amargado por haber perdido 10,000 porque Midoriya salió con Asui. Kero. Por favor, pase. Dijo la alegre voz de Nezu mientras la puerta de su oficina se abría antes de que Izuku pudiera siquiera tocar. Deku. Aunque habían pasado 3 años, Izuku jamás olvidaría la voz de Eri. Wow, Mirio tenía razón. Te ves mayor. Al mirar hacia la oficina, la familia, ahora de 7 miembros, vio a una joven emocionada de pelo blanco y un pequeño cuerno corriendo para abrazar las piernas de Suerone, mientras un niño rubio reía con ganas al ver la exhibición. Hola, Eri. Izuku se agachó para alborotarle el pelo, ganándose una risita. Me alegra verte, pero ¿qué hacen tú y Mirio aquí? Respondió la de tercer año rápidamente. Nejire, Tamaki y yo estábamos pasando el día libre con Eri cuando recibí una llamada de Eraseread sobre lo que pasó en el centro comercial. Quería llevar a Eri a los dormitorios de un grado con el resto de tu clase, pero alguien convenció a Nejire para que le diera unos dulces extra y tuvo un bajón de azúcar. Aunque el comentario amable no tenía mucha gracia, la persona en cuestión bajó la mirada, avergonzada. Por muy conmovedor que sea este reencuentro, interrumpió la quimera, creo que tenemos algunos asuntos que atender. Mientras arrastraban a Izuku con todas las fuerzas que un niño de 6 años podía reunir hasta el asiento junto al de Eri, los 4 adultos restantes ocuparon las sillas vacías en la oficina de Nezu. Ahora bien, aunque esta es una situación inusual, ustedes dos no son los primeros estudiantes que hemos tenido con la responsabilidad de criar hijos. Creo que sería una pena que los sucesos de hoy interrumpieran su educación aquí, y la OA está dispuesta a hacer las adaptaciones necesarias en los dormitorios. Al principio, contenta de oír la noticia, Kyoka notó que algo no cuadraba. Su padre se habría enfurecido ante la idea de que un chico tuviera una habitación privada a solas con su hija, pero guardó silencio. De hecho, el hombre tampoco había montado un escándalo en los dormitorios. Una rápida mirada a su madre demostró que estaba igual de confundida. Oye, papá. No es que no me importe que no te pongas histérico, pero ¿de verdad te parece bien? Kyotoku se indignó ante el escrutinio de su hija. Vamos, Kyoka, vi cómo manejó a ese necio. Es perfecto. Y aunque nunca lo admitiría, Kyotoku no quería enfadar a Inko después de ver lo aterradora que podía ser. Habiendo aclarado eso, está el asunto de sus estudios. ¿Recibieron alguna educación formal durante su excursión? Izuku y Kyoka negaron. En ese caso, les haré unos exámenes de nivel para ver si necesitan clases de refuerzo. De lo contrario, sus clases continuarán con la clase 1A como siempre. En cuanto a sus clases de heroísmo, Aizawa determinará la mejor manera de proceder después de sus propias evaluaciones. Si no te importa, tengo una preocupación, intervino Mika. Criar hijos es un trabajo de tiempo completo. Con las clases y los estudios, es demasiado para cualquiera. Ah, una preocupación válida, y me alegra que la hayas mencionado, señora. Rebuscando en su escritorio, la quimera Condón sacó 2 pases de invitado para las instalaciones de la UA, así como algunos documentos. Señorita Midoriya, actualmente es enfermera en ejercicio, ¿correcto? La repentina pregunta sorprendió a la mujer. Bueno, sí, lo soy, pero ¿por qué es importante? Nezu deslizó los papeles por el escritorio.
Al recogerlos, Inko vio que eran los documentos necesarios para ser contratada en la UA. Recovery Girl ha estado solicitando asistencia adicional durante épocas como el festival deportivo o los exámenes de heroísmo. Si aceptara este puesto, se le ofrecería alojamiento en el campus y podría cuidar de sus nietos durante las clases del señor. Y la señora Midoriya, el animal consciente, ofreció entonces los pases a los Gir. También les permitiremos a ambos la oportunidad de visitarnos en cualquier momento. Mientras Inko revisaba el papeleo y organizaba reuniones con los Gir, Izuku tomó la mano de Kyoka y le dio un suave apretón. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no solo su creciente familia seguía unida, sino que se habían reunido con sus padres y amigos, y además tenían la oportunidad no solo de ser héroes, sino de convertirse en héroes juntos. Izuku extrañaría a los amigos que hizo en Pueblo Pelícano, pero la pequeña comunidad estaría bien al final. Ajena a los pensamientos de Izuku sobre su futuro con Kyoka, y aburrida de ver a los adultos actuar de forma extraña, Eri se volvió hacia Mirio. ¿Así que Deku y la cantante del festival ya están casados? Izuku y Mirio siempre serían los mayores héroes de Eri por salvarla de Overhaul, pero la primera vez que recordaba haber sonreído fue en el concierto de la clase 1A durante el festival cultural, con Kyoka al frente. El rubio asintió levemente a Eri, sin querer interrumpir el momento que sus Koai, ahora mayores que él, compartían. ¿Pueden ser mi mamá y mi papá? Toda conversación se interrumpió cuando los Gir y el mayor Midoriya miraron primero a la joven y, tras decidir rápidamente que estaban a favor de tal arreglo, observaron a sus hijos con expectación. Los ojos de Izuku se movieron en círculos, buscando a cualquiera en la habitación que lo rescatara del apuro, solo para encontrarse con un trío de adultos dispuestos a asesinarlo si no decía que sí. Un Mirio divertido, una quimera riéndose disimuladamente y una Kyoka igualmente atónita. Kyoka y yo necesitamos una oportunidad para hablarlo. Al ver que el rostro de la chica se ensombrecía al no oír un sí, Izuku entró en pánico por un momento. Pero estoy definitivamente de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con eso, Kyoka? Al notar la forma en que sus padres los miraban, Kyoka se incorporó rápidamente. ¿Sí? Por supuesto. Mientras Nezu observaba cómo la pareja se convertía en padres adoptivos por presión social, el animal condón sacó su teléfono para enviarle un mensaje a Cementos una vez más. Parecía que el nuevo piso necesitaría un ocupante más. Izuku acababa de cepillarse los dientes y se estaba poniendo un pijama cuando Kyoka entró en la habitación, tras haber terminado de revisar el nuevo piso de los dormitorios Eutsallian C1A. Cementos era un trabajador rápido, y no solo había construido el piso desde cero, sino que también lo había llenado con lo esencial. Ambos querían sacar sus pertenencias de sus antiguas habitaciones antes de acostarse, pero el cansancio del día finalmente los había alcanzado. Después de acostar a los gemelos, Izuku y Kyoka pensaron que sería mejor hacer lo mismo. Al fin y al cabo, mañana sería un día ajetreado, no tenía sentido agobiarse. Cuando ambos apagaron las luces y se metieron bajo las sábanas, Izuku acercó a Kyoka y ella movió uno de sus audífonos hacia su pecho, como lo hacían todas las noches. «Oye, Izu». La voz de Kyoka rompió el silencio. «¿Estás bien? Tienes el corazón un poco acelerado». Izuku suspiró para sí mismo. Quería restarle importancia a la preocupación, pero sabía que no era así. Kyoka no necesitaba oír su latido para saber cuando no estaba siendo honesto. Es que, extraño a todos en Pueblo Pelícano, pero, no me siento tan mal como cuando pensé que nunca volveríamos a Japón. Y supongo que, me siento mal por no sentirme mal. Lo siento, sé que eso no tiene sentido, la Violeta lo interrumpió. No, lo entiendo. Yo también los voy a extrañar a todos, pero sé que todos estarán bien y eso me basta para seguir adelante. Además, no tenemos que preocuparnos de que la liga lo arruine todo sin poder ayudar. Izuku pensó en sus palabras un momento antes de responder. Sí, tienes razón. Incluso con los ojos cerrados, Izuku podía oír la sonrisa en la voz de Kyoka. Claro que sí. Justo antes de que el sueño lo venciera, Izuku escuchó a Kyoka murmurar algo en voz baja. Y ahora tengo que vengarme de Bakugou por ser un cabrón en la secundaria. Kyo, por favor, déjame encargarme de Bakugou. Sabía que ni siquiera alguien como él merecía lo que Kyoka estaba planeando. Sin promesas. Epílogo. Un día para celebrar.
El aire de los dormitorios se impregnaba del agradable aroma a comida proveniente de la cocina del primer piso, con Izuku dentro preparando un desayuno occidental, con jugo y café recién hecho. Tras su excursión a Pelican Town, Izuku y Kyoka habían empezado a apreciar muchos de los platos que habían aprendido a preparar, y el clásico desayuno americano, ferngiliano, era una comida frecuente. Ayudó que, de vuelta en Japón, ambos tuvieran acceso al tocino. Casi todos los días, el aroma del desayuno atraía la atención de toda la clase. Acostumbrados a despertarse al amanecer para atender la granja, tanto Kyoka como Izuku habían empezado a preparar el desayuno para sus amigos y a turnarse para cocinar y cuidar a los gemelos. La mayoría de la clase se despertaba temprano para prepararse para la escuela y preparar algo pequeño, y solo Bakugou, Todoroki e Ida se despertaban a horas similares, aunque solo para poder hacer ejercicio temprano. La razón por la que nadie irrumpía en la cocina era porque todos los demás dormían. Escabullirse de la cama una hora antes sin despertar ni a Eri, ni a las gemelas, ni a Kyoka fue sin duda un reto, pero para un día como hoy, la determinación de Izuku no lo defraudaría. Fue un proceso lento, pero finalmente el verdoncillo se desenredó de las extremidades de su esposa y pasó de puntillas junto a la cuna de Kyoku y Nana antes de bajar a la cocina. El motivo de tal sigilo era poder preparar adecuadamente su sorpresa para un día tan importante. Los cumpleaños solo se celebraban una vez al año, e Izuku haría todo lo posible para asegurarse de que Kyoka estuviera muy consentida hoy. Primer paso, desayuno en la cama. Después de servir una taza de café recién hecho en una de las dos bandejas rectangulares, lo único que Izuku necesitaba era avena y fruta para las gemelas y leche para Eri en lugar de café. Izuku iba a mantener a la chica alejada de la cafeína el mayor tiempo posible después de ver de primera mano cómo eran sus subidas de azúcar. Pronto, los últimos detalles del desayuno estuvieron listos e Izuku se dirigió al ascensor con dos bandejas, una en cada mano. Mirando el botón del ascensor, Izuku fue a presionarlo antes de mirar sus manos ocupadas. Oh. Se alegró de que no hubiera nadie cerca para ver la situación. Bueno, esto complica las cosas. Izuku se quedó unos segundos en silencio, reflexionando sobre qué hacer, antes de darse cuenta de algo que había sucedido hacía tanto tiempo. Espera, tengo piernas. Tras una maniobra extremadamente torpe para abrir el ascensor y otra para ponerlo en marcha, Izuku finalmente llegó a la habitación que compartían con Kyoka. Por suerte, la verdulera tuvo la previsión de dejar la puerta entreabierta para su regreso. Más allá de la puerta había una zona más cercana al apartamento donde había vivido con su madre, en lugar de las habitaciones lo suficientemente grandes como para albergar una cama y algunos objetos personales como las del resto de la clase, un arreglo organizado por el director de especies indeterminadas que dirigía la UA. No era nada glamuroso, pero tenía espacio de sobra para la familia de 5 miembros, y eso era suficiente para él y para Kyoka. Hablando de eso, abriendo lentamente la puerta de su dormitorio, Izuku vio que su esposa se había vuelto a acurrucar bajo las sábanas, acurrucada bajo una de las almohadas en ausencia de Izuku. Mientras se acercaba a la cama, Kyoka comenzó a moverse, ya fuera por el despertar natural o por el tentador aroma del desayuno. Refunfuñando para sí misma por un momento, Kyoka logró superar la bruma matutina y articular palabra. Izuku. Eres tú. Al notar que la masa en sus brazos era una almohada en lugar de su esposo, la Violeta comenzó a frotarse los ojos para desvelarse. ¿A dónde has ido? Bueno, tuve que madrugar hoy. Es especial, después de todo, dijo Izuku mientras colocaba la bandeja de Eri en la mesita de noche. Kyoka entreabrió los ojos, Izuku no perdió tiempo. Feliz cumpleaños, Kyo. Izak, hoy. Preguntó la Violeta mientras se estiraba. Al hacerlo, Izuku tuvo que contener una risita. De alguna manera, siempre estaba al tanto de las fechas importantes, a menos que giraran en torno a ella. Tras ponerse en movimiento, Kyoka miró la bandeja en las manos de Izuku. ¿Desayuno en la cama? Si no te conociera, diría que alguien busca sexo, dijo con una sonrisa burlona. Cierto. Izuku colocó la bandeja en el regazo de Kyoka después de que ella se recostara contra un montón de almohadas que había juntado rápidamente. Para empezar, no necesito intentarlo. ¿Qué pasó con el chico tímido y tartamudo con el que empecé a salir? Podía provocarlo todo lo que quisiera sin consecuencias, dijo Kyoka antes de tomar un sorbo de café. Tras acostumbrarse a cultivar sus propias plantas de café, Kyoka había estado probando cada vez más marcas para encontrar una nueva favorita, aunque seguía buscando. Izuku pensaba lo mismo con el té.
Yaoyorozu había sido una bendición en sus búsquedas. Izuku agarró la bandeja que había dejado a un lado. Una granja, 2 hijos y 3 años juntos. Y no cambiaría nada. Kyoka sonrió para sí misma ante sus palabras. Izuku siempre parecía rozar la línea de ser un romántico demasiado sentimental, pero cada vez que la verdosa hablaba, lo hacía con tanta sinceridad que solo podía sentir que su corazón se aceleraba de nuevo. Sí, a pesar de todas las rarezas, creo que todo salió bien. Kyoka empezó a comer mientras Izuku salía de la habitación para llevarle el desayuno a Eri. Al llegar a la puerta de la chica, Izuku golpeó suavemente la madera antes de gritar. «Eri, ¿estás despierta?» Tras oír sonidos apagados en el interior, Izuku abrió la puerta y vio que la chica con cuernos se había incorporado con la mirada vidriosa y un pelo despeinado. «¿Papá?» «Hola, unicornio». Izuku ayudó a Eri a improvisar un asiento con cojines antes de colocarle la bandeja, asegurándose de recoger los platos para los gemelos. «Como es el cumpleaños de mamá, les serviré el desayuno en la cama». «Gracias, papá», dijo Eri con una amplia sonrisa antes de empezar a comer. Izuku quería repasar el plan de esta noche con ella otra vez, pero hacerlo con Kyoka tan cerca era casi seguro que lo oyera. En cambio, Izuku simplemente tomó la avena y fue a las cunas de Kyoku y Nana. Las dos estaban casi en edad de que la sacaran de la cuna, pero eso no sería hasta dentro de al menos un mes. Para cuando llegó, las dos pequeñas ya se habían despertado, por suerte sin incidentes. «De acuerdo», dijo Izuku, casi para sí mismo. «Vamos a alimentarlas». Después de alimentarlos y cambiarlos, Izuku los llevó abajo, a un pequeño espacio de juego instalado en la sala común de los dormitorios, mientras él preparaba el desayuno para él y el resto de sus compañeros. Mientras Izuku cocinaba, Ida y Todoroki regresaron de sus ejercicios matutinos y ayudaron a limpiar, a pesar de que el verdoncillo insistía en que estaba bien solo. Bakugou simplemente tomó un plato, murmurando un gracias, y comió rápidamente antes de regresar a su habitación. Si bien el rubio ceniza no era lo que Izuku llamaría amigable, al menos se había tranquilizado después del primer entrenamiento de heroísmo de la clase tras el regreso de la pareja, ahora casada, y el incidente. Aizawa tenía a la clase formada en el campo de entrenamiento. Tras el sorpresivo aumento de edad de Izuku y Kyoka, necesitaban trajes nuevos para adaptarlos a su crecimiento. Los últimos ejercicios de entrenamiento consistieron en simples entrenamientos sin don, ya que, según su profesor, la mayoría de la clase necesitaba mejorar en ese aspecto, y la clase permaneció con sus uniformes de gimnasia. Sin embargo, ahora que habían llegado los dos nuevos trajes, Aizawa consideró oportuno volver a su horario anterior. Tras evaluar el nivel de habilidad de sus dos nuevos adultos problemáticos, patente en trámite, antes de pasar a nuestra clase habitual, voy a proponer un pequeño ejercicio. Debido a imprevistos, Izuku y Kyoka están en niveles diferentes. A sus profesores les sorprendió que la Violeta fuera ahora una Midoriya, pero después de unos días, y tras la confirmación de Izuku y Kyoka de que sería más fácil, el personal se había acostumbrado a usar los nombres de pila de la pareja. Por lo tanto, lucharán en combates de 9 contra 1. El primer pensamiento que asaltó a varios miembros de la clase fue lo injusto que parecía, hasta que los recuerdos de su pelea con Toogata afloraron, y cómo los 2 años de experiencia que él les llevaba convirtieron lo que debería haber sido una barrida a su favor en una masacre absoluta. Aoyama, Asui, Ida, Ojiro, Koda, Tokoyami, Agakure, Bakugou y Yaoyorozu. Ustedes estarán en la primera pelea contra Kyoka. El resto irá tras Izuku. Después de que Aizawa diera la lista de nombres, los 10 se dirigieron al campo de entrenamiento. La Punk se retiró a su sitio tras un beso de buena suerte de Subverdanete. Durante todo el camino, Bakugou refunfuñó para sí mismo, deseando tener la oportunidad de demostrar que aún dominaba a Deku. Unos años de práctica no significan nada, pensó Bakugou. Demostraré que sigo siendo el mejor, empezando por las orejas. No sabemos de qué es capaz Kyoka ahora, Kero, dijo la voz monótona de Asui una vez que estuvieron seguros de que la Violeta no estaba lo suficientemente cerca como para oírla. Y no podemos arriesgarnos, o nos encontraremos en otra situación como la de Toogata. Ah, sí, como si esos dos fueran mucho más fuertes después de dedicarse a cultivar col o lo que sea. Bakugou desestimó las preocupaciones de las chicas antes de tomar las riendas. Voy a ganar esto. Pueden sentarse y observarme. Mientras Yaoyorozu e Ida intentaban argumentarle al rubio que ir solo era una receta para el desastre, Bakugou no se dejaba engañar.
En cuanto Aizawa anunció el inicio del ejercicio, el explosivo adolescente despegó y comenzó a buscar a la Violeta por la ciudad simulada. Pronto la encontró. La Pang no se había movido ni un músculo de su punto de partida y parecía esperar algo. O mejor dicho, a alguien. Maldición, eres más lenta de lo que recordaba. Pensé que habrías llegado antes. Puede que Bakugou fuera una persona enfadada, pero tuvo el sentido común de no dejarse vencer por las burlas. ¿Vas a pelear de verdad o solo sirves para hablar? Mientras la Violeta adoptaba una postura de combate, Bakugou usó una explosión para impulsarse hacia la mujer. En su mente, el plan era realizar un ataque con finta y esquivar el primer golpe de Kyoka antes de atacar por la espalda tras dispararse por encima de la cabeza. Después de eso, solo tenía que mantener la presión y no dejar que ella tuviera la oportunidad de atacarlo con sus altavoces. Sin embargo, como dicen, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Una de las garrochas de Kyoka se disparó al cuello de Bakugou con una velocidad sin precedentes, sin dejarle tiempo para reaccionar, ya que impactó contra su cuello, dejándole la cabeza conmocionada y con los oídos zumbando por el latido de su corazón. Mientras Bakugou no la oía al caer bruscamente al suelo y levantarse lentamente, Kyoka se preparaba para algo que quería hacer desde hacía tiempo. Esto es por lo que dijiste en Aldera, aunque nadie más que Kyoka pudo oír el golpe de la bota contra la ingle, incluso quienes estaban en la sala de observación pudieron oír el agudo chillido que siguió. La población masculina de la UA daría fe de un impulso simultáneo y repentino de proteger su hombría aproximadamente en el momento de lo que la clase 1A describiría como el incidente de Bakugou. Izuku salió de sus pensamientos al oír el sonido del ascensor llegando a la planta baja. Al mirar hacia arriba, vio que las puertas se abrían, mostrando a Kyoka y Eri, todavía en pijama, cargando las bandejas con los platos sucios encima. El desayuno estuvo genial, como siempre, dijo Kyoka mientras llevaba los platos usados al fregadero. A su lado, Eri le daba la razón fervientemente a la Violeta. Gracias, papá. Todoroki ya se había ido a su habitación, pero Ida seguía en la zona común para vigilar a Kyoku y Nana. Ahora que él e Izuku habían terminado de limpiar la cocina, Ida decidió que era hora de desaparecer y darle a su amigo un tiempo a solas con su familia. Me aseguraré de que todos sepan que el desayuno está listo. Sería una pena desperdiciar la comida después de todo. Mientras la peliazul caminaba hacia el ascensor, se detuvo para darse la vuelta. Y antes de que me olvide, feliz cumpleaños, Kyoka. Gracias, Ida. Diría que va bastante bien por ahora. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras la delegada de la clase, Izuku sintió un ligero orgullo por el comentario de Kyoka. Incluso después de varios años madrugándose, Kyoka seguía siendo de las que se quedaban escondidas bajo las sábanas hasta que era absolutamente necesario levantarse, así que el gesto de que les sirvieran el desayuno en la comodidad de su cama era mucho más grandioso para la Violeta. Entonces, empezó a hablar Kyoka mientras lavaba los platos sucios de Eri y ella. Tenemos el día libre, pero conociendo cómo trabajas, ya tienes algo importante entre manos, ¿no? Sin pensarlo mucho, Izuku se encontró a su lado secando los platos y cubiertos. No, la verdad es que no, mintió la verdulera. Eri y yo elegimos algunos regalos, pero íbamos a esperar a cenar con nuestros padres. Además, es tu día. Podríamos ir al club de jardinería, al centro comercial, o pasar el día en la cama acurrucándonos y escuchando música. Interrumpió Kyoka. Izuku sintió una pequeña sonrisa en su rostro. O pasar el día en la cama. Lo que empezó como lo que Kyoka había descrito rápidamente se convirtió en una maratón de películas familiares improvisada. La decisión se tomó cuando los gemelos se sentían tan mimosos como sus padres, y a partir de ahí, era solo cuestión de tiempo para que Eri decidiera que ese día sería una reunión familiar. No es que a ninguno de los involucrados le importara especialmente. El día pasó volando mientras Izuku, Kyoka y Eri elegían películas y dibujos animados para ver, interrumpido ocasionalmente por mensajes de los amigos y familiares de la Violeta deseándole un feliz cumpleaños. Con el paso de las horas, Uraraka y Yaoyorozu incluso pasaron a traerle el almuerzo preparado por la propia Rabonete. La heredera estaba acostumbrada a que el personal contratado por sus padres le preparara sus propias comidas, pero con la graduación y su carrera como heroína en el horizonte, Yaoyorozu pensó que sería prudente considerar tomar clases de cocina, que Izuku y Kyoka estaban encantados de ofrecer. Finalmente, la tarde se convirtió en noche y a las 5 p.m. Izuku recibió un mensaje informándole que los preparativos de abajo estaban completos. ¿Algo importante?
preguntó Kyoka, mirando hacia atrás para ver a la joven Bedin revisando su teléfono tras oírlos sonar. Oh, solo mi mamá. Técnicamente cierto. Pero se está haciendo tarde. Si queremos llegar a tiempo a casa de tus padres, deberíamos irnos pronto. Sí, supongo que sí. Tan cómoda como estaba ahora, Kyoka se levantó para estirarse antes de pausar un episodio de una caricatura anterior a Kirk sobre adolescentes que luchan contra el crimen. Eri y Zuko estaban divididos sobre las caricaturas o las películas de superhéroes, y finalmente llegaron a un acuerdo. La pareja se preparó con sus hijos para salir, y pronto bajaron todos juntos en el ascensor. Sin embargo, Kyoka sintió que algo no iba bien. Mientras se preparaba, Eri parecía demasiado ansiosa. Kyoka lo descartó, pensando que solo estaba emocionada por ver a su Oji-chan, probablemente porque Kyotoko era incapaz de no consentirla cada vez que la visitaban. Pero a medida que el ascensor descendía, Kyoka notó que los latidos del corazón de Izuku y Eri se aceleraban. Nada evidente, pero aún así perceptible. Estaba a punto de preguntarle a Izuku si pasaba algo cuando el ascensor llegó a la planta baja y se abrió para mostrar una multitud con decoraciones violetas que cubrían casi todas las paredes y superficies planas. ¡Feliz cumpleaños! Cuando la Violeta salió, fue recibida por una gran multitud, no solo de sus compañeros de clase, sino también de un par de estudiantes de la clase 1B, Shiozaki y Komori, con quienes la pareja mayor se había hecho amiga por la jardinería. Por encima de las cabezas de la multitud, Kyoka pudo ver a sus padres cargando un gran pastel decorado para parecer una partitura con notas moradas. Sato e Inko eran visibles en la cocina, los delantales manchados en ambos dejaban claro quién se había tomado el tiempo de hornear el dulce. Incluso algunos de sus maestros estaban a un lado. Olmig, Present Mig, Midnig y Eraseread. Olmig ella lo entendía, ya que su esposo lo consideraba como familia, pero ¿qué estaban haciendo los demás? Aizawa ya ni siquiera era su maestro de aula. La mesa del comedor estaba repleta de aperitivos y bebidas, pero al final había varias bandejas grandes de sushi junto a un paquete envuelto en papel de rayas morado y verde. Juegos de mesa de todo tipo se apilaban en una mesa baja cerca del televisor, que tenía varias consolas de videojuegos cerca e incluso lo que parecía ser un karaoke. Kyoka miró a Izuku. Nada importante, ¿eh? Para ser justos, no planeé la fiesta. Solo quería que no vinieras a la sala común esta tarde. Asido fue quien lo organizó todo. Debería haberlo adivinado. Hizo lo mismo contigo hace un par de semanas. La chica ácida era una de las más enérgicas de la clase, y si había motivo de celebración, siempre iba a plus ultra. El hecho de tener que compensar 3 cumpleaños perdidos la impulsaba a esforzarse más allá de sus expectativas. Asido conocía el amor de la joven por todo lo heroico y su extraña conexión con Olmig, y logró convencer al ahora retirado profesional de usar la influencia que le quedaba y traer a los 10 mejores héroes de la clasificación a Waeben Endeavor. Al menos esta vez parecía haber limitado la lista de invitados a amigos, familiares y personal de UA. Así es. Asido se acercó a la pareja desde la multitud. Chaco y Anta ayudaron a montar la decoración, creo que Denki está intentando montar un karaoke, y Yaomomo incluso contrató sushi. Ustedes, no tuvieron que esforzarse tanto, pero les estoy agradecida. Cuando se unió a la UA, Kyoka se sorprendió de lo rápido que la clase pareció unirse, aunque ser atacada por villanos en su primera semana probablemente fue el momento perfecto para crear un vínculo traumático. Aunque Kyoka aún no se acostumbraba a las grandes celebraciones que sus compañeros solían organizar, eso no significaba que quisiera menospreciar sus esfuerzos. Aunque tengo que preguntar. ¿Cómo y por qué convencieron a nuestros profesores de unirse? Bueno, oficialmente, Medianoche aprovechó la oportunidad para hablar. Estamos aquí para vigilar y asegurarnos de que las cosas no se descontrolen demasiado. Su tono prácticamente dejaba claro que la razón oficial no era cierta. Ajá, ¿y de manera no oficial? Preguntó Kyoka con total inexpresividad. Comida gratis, dijo Mip sin vergüenza. Además, Shouta quería ponerse al día con sus Elions. No puedes probarlo, dijo Eraser con la cara casi cubierta por la bufanda. Gir sospechó que el héroe del inframundo intentaba ocultar su vergüenza. Claro, claro. También quería ver cómo estaba Eri. A pesar de la mirada fulminante de Aizawa, Izashi no perdió la sonrisa de satisfacción en su rostro. Hola, tío Shota. Mientras Eri saludaba a Aizawa, sus compañeros arrullaron al ver cómo el corazón de su triste amigo se derretía enseguida antes de que él les devolviera el saludo.
Para entonces, los reunidos ya habían empezado a dividirse en grupos, solo para que Kyoka viera que Izuku había ido a recoger el paquete de la mesa antes de volver al lado de la mujer. Al regresar, Izuku le entregó el regalo a Kyoka. Sé que en los cumpleaños, al menos en los que mi madre me preparó, uno espera hasta que se corte el pastel para abrir los regalos, pero no queremos esperar. Eri y yo colaboramos en esto. Kyoka sintió que su curiosidad se despertaba al arrancar el papel de regalo. Fuera lo que fuese que contenía, tanto Izuku como Eri parecían ansiosos por ver su reacción, y su energía era contagiosa. Al caer el papel y abrirse la sencilla caja de regalo que había debajo, Kyoka se encontró con un libro bastante grueso en sus manos, con la portada en blanco. Su confusión duró solo lo que tardó en abrir el libro por la primera página, para luego volver a aparecer de repente cuando Kyoka se dio cuenta de lo que estaba viendo. En lugar de un libro normal con páginas llenas de letras o texto, había fotografías a toda página. Fotos del pueblo que tanto ella como Izuku habían llamado hogar durante 3 años, celebraciones con sus amigos, retiros en el paisaje, incluso el día en que Kyoka se convirtió oficialmente en una Midoriya. Estos no eran dibujos ni recreaciones, pero a medida que la Violeta seguía pasando las páginas, solo se quedó más desconcertada al ver una imagen fija a nivel de la multitud del concierto que la clase 1 había dado durante el festival cultural en su primer año. La siguiente imagen era del día después de que Izuku y Kyoka regresaran a Japón, con los ahora adultos ayudando a Eri a decorar su habitación. La siguiente mostraba a la familia durante la fiesta de Navidad de sus clases, donde Eri había recibido una espada de Tokoyami. Mientras continuaba mirando a través del álbum de fotos, la Violeta se dio cuenta de que todas las fotos parecían venir de la perspectiva de alguien. Una de las estudiantes del curso de negocios tiene un don que le permite copiar lo que alguien esté pensando en un medio físico. La voz de Izuku desvió la atención de Kyoka del álbum. Así que, después de llegar a un acuerdo, reuní a la clase y todos compartimos algunos de los mejores momentos que hemos compartido contigo, plasmados aquí. Después de que la Verdanete tocara el libro para enfatizar, Kyoka comenzó a pasar páginas para ver qué contenía. Encontró todo tipo de imágenes, desde la primera noche de chicas de la clase 1A, hasta ella cuidando un jardín con Shiozaki, e incluso la vez que luchó con Koda contra Present Me durante un examen final. Lo eres todo para todas nosotras, Kyoka. Kyoka se quedó atónita, pero enseguida recuperó la voz. Gracias, Izuku. Es absolutamente maravilloso. Cuando Kyoka estiró el cuello para darle un rápido beso en los labios a su esposo, la fiesta empezó en serio. Aunque Kyoka recibiría algunos regalos más de sus compañeros de clase y su familia a lo largo de la noche, nada hacía que su corazón se acelerara tanto como el libro lleno de recuerdos.